Hola gente, soy Blaken y hoy vamos a hablar de la tercera temporada de Jurassic World Campamento Cretácico. Más que nada porque el fin de semana pasado, concretamente creo que fue el sábado, ¿vale? Si no me equivoco, fueron reveladas varias cositas, varias escenas que tendrán lugar en la tercera temporada de esta serie de Netflix. Y a ver, como es normal, ¿vale? Repito, fueron reveladas el fin de semana pasado, concretamente el sábado. Hoy es lunes, ya varios youtubers de sobra han hablado de este tema hasta la saciedad, pero como es normal, quiero dar mi opinión respecto a este tema. Así que bueno, sin más dilación, vamos a explicar un poquito el contexto, ¿vale? Por si alguien aún no se ha enterado, y es que existen diferentes novelizaciones de las diferentes temporadas de Campamento Cretácico, ¿no? Por ejemplo, en pantalla tenemos aquí ahora el volumen 1 y el volumen 2 que representan, obviamente, la temporada 1 y la temporada 2. Y bueno, pues para demostrar qué tan fiables son estas portadas de estas novelizaciones, pues vamos a empezar, por ejemplo, con el volumen 1, arriba, ¿vale? En la parte superior, tenemos a la Indominus Rex, criatura que, como ya sabréis de sobra, si habéis visto la serie, aparece bastante en la primera temporada, siendo de hecho de lo mejor de la temporada para mi gusto personal. Luego en la parte inferior del volumen 1 tenemos también a los pteranodones, ¿vale? Por decir algunas cositas, y los pteranodones también tienen su escena en la primera temporada, ¿vale? En esta escena del monorail muy chula, ¿vale? Desde mi punto de vista también. Luego pasa lo mismo con el volumen 2, en la parte superior está Rexy. Rexy tiene muchas escenas en la segunda temporada, de hecho me encantan, ¿vale? La primera ahí con el nido, hicimos un vídeo incluso explicando por qué Rexy es un nido, y también hacia el final, que aparece muchísimo, también en la calle principal por la noche, muy chulas sus escenas, y lo mismo con los Baryonyx en la parte inferior, que ya sabéis, o si no os lo digo yo, que me encantó cómo usaron a estos animales en la segunda temporada, son de lo mejorcito que hay, o sea, esa conexión que hay entre los Baryonyx, el trío, ¿vale? Chaos, Limbo y Grimm, brutal. Y bueno, pues una vez explicado esto y viendo qué tan fiables son realmente estas portadas de las novelizaciones, vamos a hablar de la revelada este fin de semana, como he dicho al principio del vídeo, y es la portada de la novelización volumen 3, la temporada 3 de Campamento Cretácico. Aquí la tenemos en pantalla, ya la habéis visto, también es verdad, por la miniatura de sobra, pero a lo que vamos. En la parte superior vemos a Blue. Blue ya ha aparecido en las anteriores temporadas de Campamento Cretácico. En la primera aparece en los primeros episodios como un cameo junto a la Raptor Squad, ¿vale? Que bueno, casi le arranca la mano a Kenji, y también le suelta una mirada bastante sospechosa a Darius hacia el final, ¿vale? De ese encuentro, de ese segundo episodio, si no recuerdo mal, ¿vale? De la primera temporada, como digo, indicando tal vez que Blue y Darius se encuentren en el futuro, quién sabe. También en la segunda temporada hace cameos muy rápidos, por ejemplo aquí al principio que se ve como en la zona subterránea, ahí aparece en plan de hola, estoy aquí chicos, recordar que existo, digo yo. Luego cuando logran conectar la electricidad se encienden ahí las luces del Raptor Paddock, este recinto de la Raptor Squad. Aparece Blue también por ahí, hola chicos, estoy por aquí. Y también aparece hacia el final cuando los cazadores furtivos encuentran, ¿vale? O sea, se las arreglan, como digo, para encontrar este abrevadero y están ahí apuntando los dinosaurios y vemos como se apunta a Blue concretamente, en plan de casi, pero no podéis matarme porque aparezco en Fallen Kingdom. Obviamente, sí, mola que me saquen en pantalla un ratillo, repito, para daros a entender de que estoy aquí, pero no me puede pasar nada. Pues vale, pues vemos aquí como en la tercera temporada parece que va a tener más protagonismo Blue, y eso a mí me gusta muchísimo, gente. O sea, lo digo de verdad. Vamos a ver qué contexto hay aquí. O sea, ¿atacarán los campistas en algún momento? Puede ser, es lo más probable. También se me ha ocurrido que, no sé si os acordáis, pero Darius, ¿vale? Este personaje, que es como casi el protagonista, líder entre comillas de los campistas, tenía una guía de campo donde apuntaba todo tipo de datos de los dinosaurios, de las especies de animales que veían en la isla. Y bueno, imaginaos, ¿vale? Que en algún momento de la tercera temporada se encuentran con Blue y la ven a la distancia. No es que se vayan a ser amigos de Blue o algo así, vamos, espero que no. Sino que eso, la ven en la distancia y pues Darius o quien sea, no sé si era Yasmina la que hacía los dibujos, pues la dibujan y la estudian un poco. Aunque sí es verdad que, bueno, esto lo digo por decir, ¿no? Porque apetito saber cómo la van a observar a Blue sin que Blue les ataque o cualquier historia, o sea, no sé. De hecho, yo creo que tiene más sentido de que Blue se encuentre con los campistas y los ataque, ¿vale? Y esto ya es un poquito ir ahí a la hipótesis, porque bueno, recordemos que a Blue no le puede pasar nada, ¿vale? No puede morir, pero puede que se enfrente a esta criatura nueva, el S750, o también llamado por muchos ya Scorpius Rex, aunque ya veremos qué nombre tiene en la temporada, qué nombre se le da, si es que se le da alguno, que seguramente se le dé. Pero bueno, puede ser que tengan algún tipo de combate Blue y esta criatura, ¿no? Que será seguramente, por no decir completamente seguro, el antagonista principal de esta temporada. Y luego, chicos, muy importante también, en la parte inferior derecha tenemos a
los dimorfodones, tío. O sea, ya se nos había confirmado que los dimorfodones iban a aparecer en Campamento Cretácico, pero hasta ahora, ni en la primera ni en la segunda temporada, los habíamos visto. Y de hecho, mucha gente se quejó de eso en la primera season, porque cuando vemos que tiene ahí es el lugar, este ataque de los pteranodones a los campistas, que también atacan, aunque no lo vemos, porque pasa en la película, a la gente de la plaza principal, pues también habían dimorfodones ahí, pero no los vemos, ¿vale? La primera temporada no los vemos, no están. Súper curioso esto, pero aquí parece que al fin, pues se van a decidir a sacarlos, ¿vale? O sea, de verdad, qué maravillosa noticia, porque a mí me encantan los dimorfodones, creo que pueden dar mucho juego, aunque, bueno, si tengo que dar mi opinión, yo creo que van a aparecer simplemente en una sola escena, ¿vale? Que como tuvo lugar la de los pteranodones en la primera season, pues aquí tendremos lo mismo, pero con los dimorfodones, algo parecido al menos, ya que vemos como aparte de que están en la parte inferior derecha, también en la parte inferior izquierda, vemos como Brooklyn y Jasmina están en una especie de ala delta, y por detrás se ve claramente que los están persiguiendo una bandada enorme de dimorfodones, o sea, ojito la que se puede liar aquí. Y además, no sé, tengo curiosidad por ver cuál será el motivo exacto de por qué Brooklyn y Jasmina están ahí con un ala delta, o sea, no sé, igual pretenden hacer algún tipo de guiño o referencia cuando, bueno, iba Billy, ¿os acordáis en Jurassic Park 3, no? Cuando iba Billy en el... bueno, con esta especie de... ¿cómo era? Parapente era, ¿no? ¿Puede ser? Sí, creo que el de Jurassic Park 3 era un parapente. Este, repito, que es una ala delta, no es el mismo aparato, pero bueno, sirve como referencia igual. E incluso puede que les estuviera persiguiendo, ojo, el híbrido este nuevo, el S-150, y ellas tuvieran que subirse a la ala delta para escapar desde un sitio elevado de la criatura, o puede que lo cogieran en el aparato porque sí. Y curiosamente, pues no pensaron que si iban volando con eso se podían encontrar con algún reptil volador, ya fuera con los pteranodones o con los dimorfodones, de verdad. O sea, cuanto más lo pienso, más curiosidad me da por saber por qué están con una ala delta. Pero bueno, ya lo veremos, obviamente, en la tercera temporada cuando salga. Y francamente debo decir que estoy muy contento de saber que, bueno, tendremos escenas primero con los dimorfodones, porque son una criatura que yo creo que puede dar más de sí. Insisto, no creo que salgan mucho, yo creo que van a tener su escena como los pteranodones, esto ya lo dije antes, pero lo repito. Yo creo que van a salir eso, en una escena, perseguirán a los protas o lo que sea, y ya está, ¿vale? Los protas de turno, sean Jasmina y Brooklyn o lo que toque, ¿vale? Lo que se cuadre, y los veremos un poco más, pero eso ya es algo, tío. Ver un poquito más de los dimorfodones está bastante bien. Me gustaría que salieran más criaturas, espero que nos sorprendan con algo, ¿vale? Porque sí, mola los dimorfodones, mola el tema Blue, a mí Blue me encanta, ya lo sabéis, ¿vale? O ya lo he dicho, pero no sé, tío, ojalá salga algún dinosaurio que nos sorprenda, ¿vale? Aparte de nuevo híbrido, que parece ser como, ¿cómo decirlo? Como la sorpresa, ¿no? Que se están guardando, al menos ya veremos si lo muestran en trailers o en spots, que seguramente es que me lo estoy viendo que lo van a mostrar antes de que salga la serie y me voy a cagar en todo, pero aún así, ya veremos qué hacen, ¿no? Digamos, para sorprendernos, vaya. Así que nada, dicho esto, chicos, espero que os haya gustado este vídeo y nos vemos en el siguiente. ¡Hasta la próxima!